¿Qué pala es mejor? ¿La pala de Galán o la pala de Lebrón? Bueno, pues en este vídeo lo vamos a averiguar. Hola a todos padeleros y bienvenidos a una nueva review, esta vez con un formato diferente, porque tenemos, bueno, amigos de la comunidad que han venido a probar las palas y de hecho, en el caso de Hugo nos va a dejar su propia pala, ¿vale? Así que, bueno, lo primero, muchísimas gracias. Bueno, como he dicho antes, gracias a vosotros chicos por contar conmigo y esto es un placer, la verdad, estar aquí participando en un vídeo. Propietario de la Metal Bond Hard HRD Plus. Sí, más dura no la puede haber. Bueno, cuéntanos un poco por qué elegiste tú esta pala. Bueno, yo la verdad que me regalaron la Metal Bond HRD del 2022. La verdad muy contento con la pala y decidí comprarme esta. La verdad que desde mi punto de vista no tiene mucho parecido, pero encantado. La verdad incluso me gusta un poquito más. Por otro lado yo tengo la Technical Viper de Lebrón. Esta no es de ninguno de nosotros, nos la ha prestado la tienda Padel Nuestro, la Flagship de Madrid, de María de Molina, así que muchas gracias. Ya sabéis que en esta tienda de hecho podéis ir a probar las palas porque tienen un rinconcito donde las podéis probar y en este caso a mí me la han dejado para que la traigamos a pista y lo que haremos es, la vamos a probar todos con tu permiso, vamos a ir rotando las palas, cada uno daremos nuestra opinión sincera. Guille, Héctor, ¿qué experiencia tenéis vosotros para que sepa la audiencia? Yo la última experiencia contigo de la review que hemos hecho de otras palas y que opinión personal fue contraria completamente a la tuya, pero bueno. Es la idea, pero al final sí, jugamos en Salamanca, venimos desde allí, así que un saludo para toda la gente de Salamanca y gracias por contar con nosotros. Bueno, lo mismo digo, llevo jugando ya desde hace tiempo con Guille, antes competí, ahora algo menos y la verdad es que nunca he probado una pala Adidas y también la Babolat, pero sobre todo tengo ganas de probar una pala Adidas y sobre todo una de esas. ¿Vamos al lío? Vamos. Primeras sensaciones durante el partido. Probando la pala, la Technical Viper de este año. Os tengo que decir, es una de mis palas favoritas, ya lo sabéis. ¿Qué es lo que me ha sorprendido? También porque estamos en verano. La pala sale más a baja velocidad que a alta velocidad. Cuando le he pegado fuerte ha salido menos. Súper confortable en los globos y todo el juego lento. Me gustaría que saliera un poquito más por ponerle bueno, ese punto a mejorar. Me gustaría que fuera un poquito más reactiva. Y también puede ser porque la pala al final tiene su tiempo de uso, ¿vale? Pero me encanta el grip, por ejemplo, el rugoso también me encanta, coge muy bien el efecto. ¿Tú por qué has elegido Metal Bond? Bueno, yo elegí la Metal Bond la verdad porque en su día yo era jugador de revés y todo lo que son golpes aéreos, nada más tocar la pelota te llega a fondo, la volea igual, con nada que la toques tiene mucha profundidad. El manejo le veo muy bueno y también es por el peso, yo creo que tiene un peso muy reducido. La verdad que me gustan las palas con el mango un poquito más larguito, pero la verdad que muy bien. Pues cambiamos. Venga. Para Guille. Sensaciones con la de Lebrón. Bueno, por aquí, antes de nada empezar por el grip, que para los que tienen la mano pequeña como yo, se nota un poco incómodo, ¿vale? O sea, para manos que son... Llevas dos grips, yo creo, ahí montados, ¿eh? ¿Puedo ir dos grips? Si van dos grips, bueno, entonces... Bien, y lo que viene siendo la pala, a ver, ofensivamente mucho mejor, pero sí que es verdad que se controla bastante las bolas firmes y sí que he notado que me cuesta un poco meter el efecto que con otras palas pilla un poco más. Pero lo que es la pala, genial. Para mi forma de jugar, la prefiero más en la red que en defensa. En defensa he notado que me ha costado mucho, cierto es que yo juego con bastante liftado. A la hora de volear, muy bien, a la hora de rematar, una pala que no estoy acostumbrado, no estoy tan cómodo con ella, pero se nota que es un palo. No me gusta la soga porque no termina de pillar la muñeca y estoy un poco incómodo intentando continuamente que se me ajuste, pero bueno. Sí que es verdad que la soga simple yo creo que ya casi todas montan sistema, incluso en Babolat tenemos el cambio también de correa, ¿no? Importante. Vale, ¿os cambiáis la pala? A ver qué pasa. Claro que Perfecto. sí. ¿Sensaciones? Bueno, empiezo. No lo pensaba yo, pero controlo mucho más la bola con esta pala, bastante más. ¿Con la Babolat? Con la Babolat algo más, sí.
Sí que es verdad que en la zona ofensiva creo que se puede pegar más efecto, más velocidad con esta, pero a lo que viene siendo control con la bola, que me gusta más que la velocidad y tal, lo que viene siendo controlar la bola, me quedaría con esta. Pensamientos de la Babolat, me ha encantado. Se controla muchísimo en defensa, muy buenos globos y sobre todo jugados a donde uno quiere. Y a la hora de atacar me ha gustado sobremanera. La verdad que creo que sería una pala que me podría llegar a plantear jugar contigo. Me has copiado la review, ¿eh? ¿Rotamos? Rotamos. Toma ya. Pues a ver qué nos queda. Vale, yo esta no la he probado. Último de los cambios. Lo primero, ¿tú qué tal con la de Juan? Yo, la verdad, con la pala de Lebron, bien, aunque tiene el punto dulce bastante más reducido que la Metal Bond. Y como ha dicho antes mi compañero, a la hora de dar efectos, la volea, esas bandejas y tal, me cuesta mucho que coja efecto. Me cuesta. Pero bien, bien. La verdad que pensé que iba a ser, ahora para mi nivel, bastante difícil de controlar. Pero no, me sorprende. Yo sobre la Metal Bond, se nota el peso de la cabeza. Tengo que deciros que estás jugando sin los tornillos. Sin tornillos, eso es. ¿Esto qué significa? Que la pala es más ligera, pero el balance es más a la cabeza. Galán juega con ella así, en esta configuración. Si le metiéramos los tornillos, pesaría un poquito más, pero me traería el balance un poquito más al puño, ¿vale? Muy bien de salida de pelota, muy parecida a la pala con la que yo juego día a día y estoy acostumbrada a esa reactividad mayor, incluso más reactividad a la hora de golpear a la pelota que la Babolat. Muy bien por arriba, atrás cuesta un poquito más moverla. A mí no me ha parecido que el punto dulce sea muy amplio, es amplio, pero sigue siendo para mí, para mi gusto, una pala para gente que ya tiene cierto nivel, dicho lo cual, me encanta, ¿vale? Veredicto final, ¿con cuál me quedaría yo? A mí me gusta la Babolat. Motivo, el grip más largo, me he sentido muy cómodo a baja velocidad y dicho lo cual me quedaría con ella, pero le mejoraría, si tuviera la oportunidad, le mejoraría un poquito más la dureza. Me gustaría que fuera un poquito más reactiva porque me ha gustado mucho más la dureza de la Adidas. ¿Qué es lo que no me gusta de la Metal Bond o que le mejoraría? Un poquito más de grip porque me siento algo más atrapado con el grip más corto y la cuerda. Estos son mis pensamientos. ¿Vosotros? Genial. Pues yo la verdad que coincido contigo en el tema dureza. Me cuesta mucho, como he dicho varias veces, profundidad en las pelotas y esta me ayuda un montón. E igual, el imprimir velocidad a la pelota me cuesta muy poquito. Y la verdad es que opino contrario a vosotros. A mí me encanta la cuerda tradicional de dar vueltas, porque esta se me va desaflojando poquito a poco y estoy todo el rato dándole vueltas. Perfecto. Me quedaría con la mía. Obvio. Yo aquí lo que puedo decir es, preferiría un grip un poquito más pequeño, más corto, porque tengo mano pequeña. La pala me ha gustado mucho y por mi forma de jugar yo necesito algo que sea un poco más blando, no tan duro, porque en volea, si la pala es dura, al final tiro casi todas las bolas fuera. También depende mucho del nivel de juego de cada uno, pero con la Babolat yo me he sentido súper a gusto. ¿Y Héctor? Bueno, pues para terminar, soy un jugador que necesita tener mucho control a la bola porque creo que es mi punto fuerte, por decirlo así. Entonces, claro, ofensivamente esto tiene una profundidad y un efecto terrible, pero me quedaría con esta porque tiene un control, la verdad que donde la quiero tirar, va y la bola. Como resumen final, no existe la pala perfecta, no hay una pala que sea mejor que otra, sino que se adapte a vuestras necesidades. Escuchad estas 4 opiniones, que cada una es distinta de la otra. Fijaos que a cada uno nos gustan unas cosas, mirad con qué perfil de jugador empatizáis o creéis que os puede encajar, y a partir de ahí, pues ahí tenéis 4 opiniones diferentes de 2 palas distintas. No creo que haya una ganadora o una vencedora, sino que hay una pala que a mí me encajaría más, quizá en esta época del año, y quizá en otra época del año me encaje otra. Así que chicos, muchísimas gracias por la ayuda. A ti. Dejo vuestros Instagram aquí para que los sigáis y les preguntéis si queréis por más opiniones personales de las palas. Y como siempre, suscribiros al canal, seguidnos y os dejo más vídeos por aquí arriba. Tenéis más videitos de palas del año pasado, palas de este año y que os suscribáis al canal. Nos vemos.